Debajo del puente Las Cañas, en las afueras de San Salvador, había 5 niños durmiendo sobre cartones. El mayor tenía 12 años. Se llamaba Mateo. El menor tenía 3. Se llamaba Sebastián. Entre ellos estaban los gemelos, Lucas y Daniel, de 8 años, y una niña de 6 llamada Valentina. 5 hermanos, solos, sin padre, sin madre, sin nadie. Mateo dormía siempre en la orilla, como un escudo humano entre sus hermanos y el mundo. Con una mano abrazaba a Sebastián, que todavía se orinaba en la noche. Con la otra sostenía un pedazo de tubo oxidado que había encontrado en la basura. No era un arma, era su forma de sentirse menos indefenso. Cada noche, antes de dormir, Mateo contaba cabezas. 1, 2, 3, 4, todos aquí, todos vivos. Un día más. Y cada mañana, antes de que el sol saliera, Mateo se levantaba, despertaba a los gemelos y salía a buscar comida. Así llevaban viviendo 7 meses, 213 días debajo de un puente, en uno de los barrios más peligrosos de Centroamérica. Nadie los buscaba, nadie preguntaba por ellos. Para el mundo, esos 5 niños no existían, hasta que el convoy del presidente Bukele pasó por ese puente. Y Bukele miró hacia abajo. Esta es la historia de los 5 hermanos que vivían en el infierno, y del presidente que bajó a buscarlos. Para entender cómo 5 niños terminaron viviendo debajo de un puente, hay que conocer la historia de su madre. Rosa Santos tenía 32 años y 5 hijos. Vivía en una casa de lámina en la colonia 10 de Octubre, uno de los barrios más marginados de Soyapango. No tenía esposo, no tenía familia, no tenía trabajo fijo. El padre de los niños, un hombre llamado Carlos, había desaparecido cuando Valentina era una bebé. Se fue una mañana a comprar cigarrillos y nunca volvió. La historia más vieja del mundo, repetida en miles de hogares salvadoreños. Rosa hacía lo que podía. Lavaba ropa ajena, vendía tortillas en la esquina, limpiaba casas cuando alguien la contrataba. Ganaba entre 3 y 5 dólares diarios. Con eso, alimentaba a 5 bocas. Pagaba la renta de 60 dólares mensuales y compraba lo mínimo para sobrevivir. No alcanzaba. Nunca alcanzaba. Los niños comían 2 veces al día si había suerte. A veces, solo una. Mateo, el mayor, había aprendido a ignorar el hambre. Cuando solo quedaba comida para 4, él decía que ya había comido en la escuela. Nunca era verdad. A pesar de la pobreza, Rosa era una madre feroz. Amaba a sus hijos con una intensidad que rayaba en lo salvaje. Los protegía de todo, de las pandillas que merodeaban el barrio, de los vecinos que bebían y se ponían violentos, del sistema que los ignoraba. «Ustedes van a ser alguien», les decía cada noche. «No importa dónde vivamos, ustedes van a salir de aquí». Mateo le creía. Era el único que le creía completamente, porque era el único lo suficientemente grande para entender lo difícil que era la promesa de su madre. Pero la vida tenía otros planes. Todo empezó una noche de septiembre. Rosa había salido a trabajar como siempre. Un señor del centro la había contratado para limpiar su restaurante después del cierre. Le pagaba 15 dólares por noche, 3 veces por semana. Era el mejor trabajo que había tenido. Esa noche, Rosa no volvió. Mateo esperó hasta las 10, hasta las 11, hasta la medianoche. A la 1 de la mañana, con los 4 hermanos dormidos, salió a buscarla. Recorrió las calles oscuras del barrio, llamándola en voz baja para no atraer la atención de nadie. Fue al restaurante donde trabajaba. Estaba cerrado, oscuro, vacío. Volvió a la casa a las 3 de la mañana. Rosa no estaba. A la mañana siguiente, tampoco. Ni al día siguiente, ni al otro. Rosa Santos había desaparecido. Mateo fue a la policía,
Pero un niño de 12 años denunciando la desaparición de su madre no era una prioridad. Le dijeron que esperara, que probablemente volvería, que las mujeres a veces se iban con otro hombre. «Mi mamá no se fue con nadie», dijo Mateo con rabia. «Ella nunca nos dejaría». «Mira, cipote, no podemos hacer nada hasta que pasen 72 horas. Volvé después». Mateo volvió después, y después, y después. La respuesta siempre era la misma. «Estamos investigando. No hay novedades. Tenga paciencia». La paciencia se le acabó antes que la comida. Sin Rosa, la familia se derrumbó. No había dinero para la renta. El dueño de la casa les dio una semana para pagar. Cuando no pudieron, los sacó. «Lo siento, muchacho», le dijo a Mateo. «Yo también tengo que comer». Mateo empacó lo que pudo en 2 bolsas de basura. Ropa, un par de cobijas, los cuadernos de la escuela, una foto de su madre con los 5 hijos. «¿A dónde vamos?», preguntó Lucas, uno de los gemelos. «A un lugar seguro», mintió Mateo. No tenía a dónde ir. Rosa era hija única, y sus padres habían muerto hacía años. No había tíos, abuelos, padrinos, nadie. Caminó durante horas con sus 4 hermanos. Sebastián iba en su espalda. Valentina caminaba agarrada de su mano. Los gemelos iban atrás, cargando las bolsas. Parecían un pequeño ejército de refugiados cruzando su propio país. Cuando llegaron al puente Las Cañas, Mateo vio el espacio debajo de la estructura de concreto. Era amplio, seco, protegido del viento y de la lluvia. No era una casa, pero era un techo. «Aquí nos quedamos», dijo. «¿Aquí? ¿Debajo de un puente?», preguntó Daniel. «Solo por un tiempo, hasta que mamá vuelva». Los primeros días fueron los peores. Mateo descubrió que sobrevivir en la calle era un trabajo de tiempo completo. Había que conseguir comida, agua, un lugar seguro para dormir. Había que protegerse de otros indigentes, de pandilleros, de la policía que a veces los perseguía. Estableció una rutina. Se levantaba a las 5 de la mañana. Iba al mercado central, donde los vendedores a veces tiraban frutas y verduras que ya no podían vender. Recogía lo que podía y lo llevaba al puente. Después, dejaba a Valentina a cargo de Sebastián y salía con los gemelos a trabajar. Cargar bultos, limpiar parabrisas, recoger latas de aluminio para vender por kilo. Y cuando no había nada más, pedir limosna. Mateo odiaba pedir. Lo hacía sentir invisible, como si no valiera nada. Pero cuando veía a Sebastián llorando de hambre, el orgullo se volvía un lujo que no podía permitirse. En los buenos días, entre los 3 reunían 4 o 5 dólares. En los malos, nada. Con 5 dólares, Mateo compraba arroz, frijoles y, si alcanzaba, un poco de pan. Cocinaba en un fuego que armaba con piedras y leña debajo del puente. Había aprendido a cocinar, viendo a su madre. Valentina cuidaba a Sebastián con una maternidad instintiva, que daba miedo en una niña de 6 años. Lo bañaba con agua de una fuente pública, le cambiaba la ropa, le cantaba canciones que su madre les cantaba. «Mateo, ¿cuándo vuelve mamá?», preguntaba Valentina todos los días. «Pronto, Valen, pronto». Pero las semanas se convirtieron en meses, y Rosa no volvía. Lo más difícil para Mateo no era el hambre, ni el frío, ni el miedo. Era la soledad de ser un niño haciendo cosas de adulto. Tenía 12 años. Debería estar en la escuela, jugando fútbol, viendo dibujos animados. En cambio, se preocupaba por conseguir comida, proteger a sus hermanos, mantenerlos sanos en un ambiente donde cualquier infección podía ser mortal. Una noche, Sebastián se enfermó. Fiebre alta, tos, dificultad para respirar. Mateo lo sostuvo toda la noche, poniéndole trapos húmedos en la frente. A las 3 de la mañana, cargó a Sebastián y caminó 45 minutos hasta el hospital público. «¿Quién es el adulto responsable?», preguntó la enfermera. «Yo», dijo Mateo. «¿Vos?».
¿Cuántos años tenés? 12. La enfermera lo miró con una mezcla de lástima y admiración. Atendieron a Sebastián. Era una infección respiratoria. Le dieron antibióticos. ¿Cuál es su dirección?, preguntó el doctor. Puente Las Cañas, respondió Mateo sin vergüenza. Ya no tenía espacio para la vergüenza. Sebastián se recuperó, pero el susto le enseñó a Mateo algo. Estaban viviendo prestado. Cada día sin techo, sin comida adecuada, sin atención médica, era un día más cerca del desastre. Una noche, cuando todos dormían, Mateo se apartó unos metros. Se sentó en la orilla del puente, mirando los carros pasar, y lloró. Lloró por su madre, que probablemente estaba muerta. Lloró por sus hermanos, que merecían una vida que él no podía darles. Lloró por sí mismo, por la infancia que le habían robado. «Mamá, ¿dónde estás?», susurró al cielo. «Te necesito». «No puedo solo». Nadie respondió. Solo el ruido de los carros y el viento frío de la noche. Mateo se secó las lágrimas, volvió con sus hermanos y se acostó junto a ellos. Mañana sería otro día de supervivencia. Al 7º mes, algo cambió. Era un martes por la mañana. Mateo estaba en la esquina del puente con los gemelos, limpiando parabrisas. De pronto, los gemelos gritaron: «¡Mateo, mira! ¡Carros negros!». Una caravana de vehículos blindados se acercaba por la avenida. Motos policiales adelante, camionetas negras en el centro, más motos atrás. Era el convoy presidencial. «¡Quítense del camino!», les dijo a los gemelos, jalándolos hacia la acera. El convoy pasó, pero algo hizo que uno de los vehículos redujera la velocidad justo en el puente. La ventana trasera de una de las camionetas se abrió. Mateo vio una cara que reconoció inmediatamente. Nayib Bukele estaba mirando hacia abajo, hacia el campamento debajo del puente, hacia los cartones, las cobijas sucias, los restos de una fogata, hacia Valentina, que sostenía a Sebastián de la mano. El convoy se detuvo. Un hombre de traje bajó de uno de los vehículos y caminó hacia Mateo. «Oye, muchacho, ¿esos son tus hermanos? ¿Los que están debajo del puente?» «Sí, señor, pero no estamos haciendo nada malo. Solo vivimos ahí». «¿Y tus papás?» «No tenemos». El hombre habló por un radio. Un minuto después, la puerta de la camioneta principal se abrió. Nayib Bukele bajó del vehículo. Caminó directamente hacia el borde del puente y miró abajo. Lo que vio le cambió la expresión. Debajo del puente, sobre cartones mojados, había un campamento precario. 2 bolsas de basura con ropa, una olla ennegrecida, una foto pegada con cinta a un pilar de concreto, una mujer joven con 5 niños sonriendo. Y en medio de todo eso, una niña de 6 años peinando el cabello de un niño de 3 años con los dedos, como había visto hacer a su madre cientos de veces. «¿Cuántos años tenés?», le preguntó Bukele a Mateo. «12, señor». «¿Y sos vos el que cuida a todos?». «Sí, señor, desde que mi mamá desapareció». «¿Desapareció? ¿Hace cuánto?». 7 meses. Bukele cerró los ojos un momento. Los abrió con una intensidad que Mateo nunca había visto en nadie. «Quiero bajar ahí». «Señor presidente, no es seguro», empezó uno de los guardaespaldas. «Quiero bajar ahí», repitió Bukele. No era una solicitud, era una orden. Bukele bajó por la pendiente de tierra que llevaba debajo del puente. Sus zapatos de vestir se ensuciaron de lodo. No le importó. Cuando Valentina lo vio acercarse, abrazó a Sebastián con fuerza y retrocedió. «Tranquila, niña», dijo Bukele, agachándose para quedar a su altura. «No te voy a hacer nada. Solo quiero hablar con tu hermano». Bukele miró alrededor. Vio los cartones, la olla con restos de arroz, la ropa colgada de una cuerda, la foto de Rosa con sus hijos. «¿Esa es tu mamá?».
Preguntó señalando la foto. Sí, se llama Rosa Santos. ¿Y hace 7 meses que no saben de ella? No, señor. Fue a trabajar una noche y no volvió. La busqué por todas partes. Fui a la policía, pero no hicieron nada. Bukele se quedó en silencio. Luego preguntó algo que nadie le había preguntado a Mateo en 7 meses. ¿Cómo lo haces? ¿Cuidar a 4 hermanos? ¿Solo? ¿Con 12 años? Mateo se encogió de hombros. No tengo opción. Si yo no los cuido, nadie lo va a hacer. Bukele se volteó hacia su equipo. Tenía los ojos rojos. Quiero que me busquen toda la información sobre Rosa Santos. Denuncia de desaparición. Último lugar de empleo. Todo. Y quiero una solución para estos niños hoy. No mañana. Hoy. Señor presidente, el protocolo de menores indica que... Me importa muy poco el protocolo en este momento. Estos niños llevan 7 meses viviendo debajo de un puente y nadie hizo nada. El protocolo ya falló. Ahora vamos a hacer lo correcto. Luego se volteó hacia Mateo. Mateo, ¿confías en mí? No lo conozco, señor. Tenés razón, pero te doy mi palabra de que a partir de hoy, vos y tus hermanos no van a dormir en el suelo nunca más. ¿Me crees? Mateo lo miró a los ojos. Había aprendido a leer a las personas en la calle. Los que mentían no te miraban directo. Los que tenían malas intenciones sonreían demasiado. Bukele no sonreía y lo miraba directamente. Le creo, dijo Mateo. Bien, entonces vamos. Lo que pasó en las siguientes horas fue algo que Mateo nunca olvidaría. Un equipo del gobierno llegó en menos de 30 minutos. Trabajadores sociales, psicólogos infantiles, personal médico. Revisaron a los 5 hermanos. Sebastián tenía desnutrición moderada. Valentina tenía una infección en la piel. Los gemelos tenían parásitos intestinales. Mateo estaba 20 libras por debajo de su peso ideal. Este muchacho ha estado alimentando a sus hermanos antes que a sí mismo, dijo el médico. Los llevaron a un albergue temporal del gobierno. Pues no era un orfanato frío y triste. Era una casa grande, limpia, con camas de verdad, comida caliente y personas que los trataban con amabilidad. Valentina se sentó en una cama y empezó a brincar. «Mateo, es suave. La cama es suave». Los gemelos corrieron al baño y abrieron el grifo del agua caliente. No recordaban la última vez que se habían bañado con agua caliente. Sebastián se quedó dormido en menos de 5 minutos. Sobre una cama, con sábanas, con almohada. Mateo se sentó en la orilla de su cama y no pudo moverse. Una psicóloga se acercó. «Mateo, ¿estás bien?» «No sé. Es que hace 7 meses que no duermo en una cama. Ahorita no puedo creer que esto sea real». «Es real. ¿Estás seguro? Tus hermanos están seguros. ¿Y si nos separan? Prefiero volver al puente antes de que nos separen». «Nadie los va a separar. Te lo prometo». Mateo asintió. Y por primera vez en 7 meses, se permitió cerrar los ojos sin miedo. Durmió 14 horas seguidas, el cuerpo cobrando la deuda de 200 noches de guardia. Mientras los niños descansaban, Bukele puso en marcha una máquina. Ordenó una investigación inmediata sobre la desaparición de Rosa Santos. Un equipo de la Policía Nacional fue asignado exclusivamente al caso. En 48 horas encontraron lo que la policía local no había buscado en 7 meses. Rosa Santos había sido atropellada por un conductor ebrio la noche de su desaparición, a 3 cuadras del restaurante donde trabajaba. El conductor huyó. Rosa fue llevada a un hospital público donde ingresó como desconocida porque no llevaba identificación. Estuvo en coma durante 2 semanas. Cuando despertó, tenía amnesia parcial. No recordaba su nombre, su dirección, ni que tenía 5 hijos esperándola. Durante 7 meses, Rosa había estado en un centro de rehabilitación del gobierno, catalogada como
mujer no identificada. Nadie la buscó, porque nadie conectó la denuncia de un niño de 12 años con una mujer sin identificar en un hospital del centro. El sistema había fallado en cada nivel posible. ¿Me está diciendo que esta mujer estuvo a 15 kilómetros de sus hijos durante 7 meses y nadie hizo la conexión?, preguntó Bukele. Los sistemas no están integrados, señor presidente. La policía no comparte datos con salud, y salud no comparte con servicios sociales. Eso se acaba hoy. Bukele ordenó 3 cosas inmediatas. Primero, reunir a Rosa con sus hijos. Segundo, crear un sistema integrado de datos entre policía, salud y servicios sociales para que ningún caso como este volviera a caer entre las grietas. Tercero, lanzar una investigación sobre cuántos niños en El Salvador vivían en situación similar. Los resultados fueron devastadores. 53,000 niños vivían en situación de calle o abandono. 53,000. Una ciudad entera de niños abandonados. El reencuentro de Rosa con sus hijos fue el momento que nadie pudo olvidar. Rosa había recuperado la memoria gradualmente. Recordaba su nombre, recordaba que tenía hijos, pero no recordaba cuántos, ni cómo se llamaban. Cuando le dijeron que sus 5 hijos habían sido encontrados viviendo debajo de un puente, se derrumbó. ¿7 meses? ¿Mis bebés estuvieron solos 7 meses? Sí, señora, pero están bien. Su hijo mayor los cuidó. ¿Mateo? Mi Mateo los cuidó. Rosa lloró de una forma que las palabras no pueden describir. Un llanto que venía de un lugar tan profundo que parecía capaz de romper el suelo. La llevaron al albergue. Mateo estaba sentado en el patio, mirando a los gemelos jugar. No sabía que su madre estaba viva. Cuando la puerta del patio se abrió y Rosa apareció, Mateo pensó que estaba soñando. Era más delgada. Tenía una cicatriz en la frente. Caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón. Pero era ella. Era su madre. ¿Mamá? Rosa no pudo hablar. Solo abrió los brazos. Mateo corrió. Los gemelos corrieron. Valentina corrió cargando a Sebastián. Los 5 niños envolvieron a su madre como si fueran una sola persona. Rosa cayó de rodillas, incapaz de sostener el peso del amor y la culpa y la alegría y el dolor todo al mismo tiempo. Perdónenme, sollozaba. No quería dejarlos. No sabía dónde estaba. No me acordaba. No importa, mamá, dijo Mateo sosteniéndola. Estás aquí. Eso es lo único que importa. Valentina le tocó la cara a su madre. ¿Ya no te vas a ir? Nunca más, mi amor. Nunca más. Sebastián, que no recordaba a su madre porque tenía 2 años cuando desapareció, la miraba con curiosidad. Rosa lo tomó en brazos y lo apretó contra su pecho. Mi bebé creció sin mí. Un mes después, Bukele presentó ante la Asamblea Legislativa el programa Hermanos de El Salvador. La oposición atacó inmediatamente. Es populismo para ganar votos. El presupuesto es insostenible. ¿Quién garantiza que no hay corrupción? Bukele respondió con datos. Cada uno de esos niños nos cuesta más como sociedad si no hacemos nada. Un niño en la calle tiene un 80% de probabilidad de terminar en una pandilla. Mantener a un pandillero preso cuesta $12,000 al año. Mantener a un niño en la escuela cuesta 900. Hagan las cuentas. La batalla duró 3 semanas. Bukele usó su capital político, su popularidad en redes sociales y la historia de los hermanos Santos como evidencia de un sistema roto. El programa fue aprobado con 73 votos a favor y 11 en contra. Incluyó 5 componentes: búsqueda y rescate de menores en situación de calle, vivienda para familias en extrema pobreza, becas educativas completas, atención médica y psicológica gratuita, y un fondo de empleo para los padres. En el primer año, 12,000 niños fueron rescatados de las calles. 12,000 familias recibieron vivienda. 30,000 niños recibieron becas.
6 meses después del rescate, Mateo fue invitado a casa presidencial. Venía con sus 4 hermanos y su madre. «Mateo, ¿cómo están las cosas?» «Bien, señor presidente. Tenemos una casa. Mis hermanos van a la escuela. Mi mamá está mejorando. ¿Y vos?» «Yo todavía me despierto en la noche a contar cabezas. Me aseguro de que todos estén ahí. Creo que eso no se me va a quitar nunca». Bukele asintió. «Lo que hiciste por tus hermanos es algo que la mayoría de los adultos no serían capaces de hacer. Eso te hace extraordinario». «Solo hice lo que tenía que hacer». «Exactamente. Y eso es lo que te hace extraordinario». Mateo sacó algo de su bolsillo. Una hoja de papel doblada muchas veces. «Señor presidente, le escribí algo. ¿Puedo leerlo?» «Claro». Mateo desdobló el papel con manos temblorosas. «Señor presidente Bukele, me llamo Mateo Santos. Tengo 12 años. Hace un tiempo yo vivía debajo de un puente con mis 4 hermanos. No teníamos casa, no teníamos comida, no teníamos a nadie. Yo tenía mucho miedo, pero no podía mostrarlo, porque si yo tenía miedo, mis hermanos iban a tener más miedo todavía. Cada noche yo le pedía a Dios que mandara a alguien que nos viera, alguien que nos ayudara, alguien que le importáramos. Usted fue esa persona. Usted se detuvo. Usted bajó al puente. Usted nos miró como personas, no como basura. Yo no sé mucho de política y no sé si usted es buen presidente o mal presidente. Solo sé que para mí y mis hermanos, usted es la persona que nos salvó la vida. Cuando sea grande, quiero ser como usted. No presidente, sino alguien que se detiene cuando ve a un niño en problemas. Gracias por detenerse. Mateo Santos». Bukele no habló durante un momento largo. Los que estaban en la oficina dijeron después que fue la primera vez que vieron al presidente incapaz de contener las lágrimas. «Mateo», dijo con la voz quebrada, «yo no te salvé la vida. Vos salvaste la de tus hermanos mucho antes de que yo llegara. Lo único que hice fue lo que cualquier persona decente debería hacer: detenerme». Miró a Rosa. «Señora Santos, su hijo va a tener la mejor educación que este país pueda ofrecer. Los 5 van a tener becas completas hasta la universidad. Y usted va a tener un empleo digno y atención médica mientras la necesite. ¿Por qué hace todo esto por nosotros? Porque si no lo hago, ¿para qué soy presidente?». 6 años después, la familia Santos vivía en una casa modesta, pero digna en las afueras de San Salvador. Rosa trabajaba como coordinadora en uno de los centros del programa Hermanos de El Salvador. Su experiencia la hacía perfecta para el trabajo. Entendía a las madres desesperadas porque ella había sido una. Mateo tenía 18 años y estaba en su último año de preparatoria, primero de su clase. Había ganado una beca para estudiar trabajo social en la universidad. «Quiero ayudar a niños como yo», le dijo a su consejero. «Niños que caen en las grietas del sistema. Quiero ser el que los encuentra antes de que sea demasiado tarde». Los gemelos tenían 14 años. Lucas soñaba con ser biólogo. Daniel jugaba fútbol con una pasión que hacía pensar a sus entrenadores que tenía futuro profesional. Valentina tenía 12 años, la misma edad que tenía Mateo cuando cuidó a sus hermanos debajo del puente. Iba a la escuela, tenía amigas, dibujaba mariposas en sus cuadernos. Sebastián tenía 9 años. No recordaba el puente. Para él, la vida siempre había sido esta casa, esta familia, esta normalidad. Mateo prefería que fuera así. Algunos recuerdos merecen ser olvidados. Un día, Mateo recibió una invitación especial. El presidente Bukele inauguraba el Centro Nacional de Protección Infantil y quería que Mateo cortara la cinta. El día de la inauguración, Bukele presentó los resultados del programa. Hace 6 años,
Encontré a 5 niños viviendo debajo de un puente. Su hermano mayor, de 12 años, los había mantenido vivos durante 7 meses. Solo, sin ayuda de nadie. Ese día entendí que nuestro sistema estaba roto. Miró a Mateo. Hoy, gracias al programa que su caso inspiró, hemos rescatado a más de 40.000 niños de las calles. Hemos dado vivienda a 12.000 familias. Hemos reducido la cantidad de menores en situación de calle en un 89%. Señaló a Mateo. Pero los números no cuentan la historia completa. Los números no te dicen cómo se siente un niño cuando duerme en una cama por primera vez en meses. Esa historia la cuenta él. Mateo caminó hacia el micrófono. Hace 6 años, yo vivía debajo de un puente con mis 4 hermanos. Tenía 12 años y pensaba que el mundo se había olvidado de nosotros. Cada noche, antes de dormir, yo contaba cabezas. 1, 2, 3, 4. Todos aquí, todos vivos. Un día más. Rosa lloraba en silencio desde su asiento. Hoy ya no cuento cabezas en la noche, pero cada mañana, cuando me despierto, lo primero que hago es dar gracias. Gracias porque mis hermanos están vivos. Gracias porque mi mamá volvió. Gracias porque alguien se detuvo. Miró a Bukele. Señor presidente, hace 6 años le escribí una carta. Le dije que cuando fuera grande, quería ser alguien que se detiene cuando ve a un niño en problemas. Respiró profundo. Pues ya crecí, y me voy a dedicar exactamente a eso. Voy a estudiar trabajo social. Voy a buscar a los niños que el sistema olvida. Voy a ser la persona que se detiene. Miró al público. Porque sé lo que se siente estar debajo de un puente, rezando para que alguien te vea. Y ningún niño debería sentir eso. Ninguno. El aplauso duró más de 2 minutos. Esa noche, cuando la familia volvió a su casa, Mateo salió al patio. Miró las estrellas. Las mismas que había mirado desde debajo del puente, pero ahora se veían diferentes. Más brillantes. Más llenas de posibilidades. Valentina salió y se sentó junto a él. Mateo, ¿te puedo preguntar algo? Claro. Cuando vivíamos debajo del puente, ¿alguna vez pensaste que nos iba a pasar algo malo? Cada día. Pero no podía dejar que ustedes lo supieran. ¿Por qué no? Porque ustedes necesitaban creer que todo iba a estar bien. Y si yo no lo creía primero, ustedes tampoco lo iban a creer. Valentina se recostó en su hombro. Gracias por creer, Mateo. Gracias por darme una razón para creer, Valen. Se quedaron ahí, mirando las estrellas, en silencio. 2 hermanos que habían sobrevivido al infierno y ahora tenían el cielo entero frente a ellos. Esta es la historia de los hermanos santos. De Mateo, el niño que se convirtió en padre a los 12 años. De Rosa, la madre que perdió todo y lo recuperó. De Lucas, Daniel, Valentina y Sebastián, los 4 niños que sobrevivieron gracias al amor de su hermano. De un presidente que detuvo su convoy para mirar debajo de un puente. Hoy, gracias al programa que su historia inspiró, 40.000 niños duermen en camas, 12.000 familias tienen un techo, y un país entero aprendió que la grandeza no está en construir edificios o ganar guerras. La grandeza está en detenerse, en mirar hacia abajo cuando todos miran hacia adelante, en bajar al puente cuando es más fácil seguir de largo. Eso fue lo que Bukele hizo, y eso es lo que Mateo hará por el resto de su vida. Buscar a los niños que el mundo olvidó, y recordarles que existen. Uno a la vez.